Números capítulo 4. El Señor habla con Moisés y Aarón y les dice que tenían que de los hijos de Leví contar a los hijos de Coat por sus familias y anotarlos, aquellos que tuvieran entre 30 y 50 años, y anotarlos para servir en el tabernáculo. Entonces podemos ver que desde el verso 4 al verso 15 nos describe que cuando el campamento se mueva, Aarón y sus hijos se tenían que encargar de desarmar el tabernáculo y guardar todas las cosas que involucraba ellos, que eran, podemos ver, muchas cosas, pero enfatiza que solamente ellos pueden tocar estas cosas, nadie más, porque si alguien toca estas cosas sagradas, entonces debía morir. ¿Y quién debían trasladar o mover estas cosas? Eran los hijos de Coat, que son quienes se les describe y se les cuenta al principio. Luego vemos que del verso 16 al verso 20 tenemos a Eleazar, ¿cierto?, que es encargado del aceite, del incienso, y nuevamente nadie más puede acercarse a tocar estas cosas sagradas, solamente él. Luego del verso 21 al verso 28 podemos ver el censo a los hijos de Gersón, de personas que tenían que ser de 30 a 50 años nuevamente, y ellos eran quienes estaban encargados de llevar las cortinas de los distintos atrios, eran quienes tenían que hacerlo. Luego tenemos del verso 29 al verso 49 el censo a los hijos de Merari, que nuevamente también tenían que ser de 30 a 50 años, y su tarea era llevar las tablas, las bases, las estacas, todas las cosas que tenían que ver también con el tabernáculo. Y finalmente el capítulo termina haciendo un resumen de números, ¿cierto? Cuántas personas eran finalmente las que estaban en esta tribu y las que tenían que servir en estos propósitos que Dios le había mandado a esta tribu. Podemos meditar, hermanos, en este capítulo, en que cada tribu y cada persona tenía cierta participación en esto de mover el templo o de esto de ayudar en el templo. Dios había delineado bien las cosas específicas que cada uno tenía que hacer. Entonces, en las cosas que tenían que ver con el tabernáculo y todo lo que ello significaba, cada uno tenía una responsabilidad que cumplir. Y vemos que en el nuevo pacto también todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Al Espíritu se nos ha dado a todos hemos sido bautizados por el Espíritu, por tanto tenemos distintos dones. 1 Corintios capítulo 12 nos va describiendo todo eso. Y si cada uno de nosotros tiene dones, entonces ha sido llamado a servir en el reino del Señor. ¿Sirves con estos dones en la congregación en la cual estás? ¿Edificas la iglesia con tu servicio para la gloria de Dios? ¿Entiendes que esos dones que tienes no son para ti, sino que son para la edificación del cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. No se trata solamente de los oficiales, pastores o diáconos, sino que todos tenemos la responsabilidad de servir en las distintas áreas de la iglesia. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿En qué estás sirviendo para el reino del Señor? ¿Cómo estás usando estos dones que Dios te ha dado para la edificación de su iglesia? También podemos ver que el servicio en la iglesia es algo que significa que entonces nos sujetamos y nos sometemos a ciertos líderes que Dios había establecido. En este caso eran los sacerdotes. Ellos eran quienes tenían que guiar todas las cosas, y entonces aquellos que estaban sirviendo se sometían a estas autoridades. El pueblo de Dios debe sujetarse a las autoridades que Dios ha establecido. En el caso de la iglesia debe obedecer a sus pastores, como nos dice Hebreos capítulo 13. Tiene que servir sujetándose a estas autoridades que Dios ha establecido para poder servir bien al Señor. Hermanos, te sujetas a estas autoridades que Dios ha establecido, obedeces a tus pastores en sus consejos, en su sabiduría, en su ejemplo, estás siguiendo los pasos que el Señor ha establecido, porque ciertamente esto de servir al Señor no es algo abstracto, sino que se muestra concretamente en una iglesia, en una congregación, con ciertos ancianos que están ahí para guiar tu vida espiritual. Eso refleja finalmente cómo también nosotros nos sujetamos a Cristo y obedecemos su voluntad que el Señor ha mostrado a través de su palabra.